Buenos días. Buen día, Inge. Buenos días, ingeniero. Buenos días. Entonces, hoy veremos un poquito lo que han trabajado en, en la estructura que les pedí. ¿Alguien quiere mostrarme su código? ¿Nadie? Yo puedo mostrarlo, ingeniero. Claro. ¿Me avisa si se ve, por favor? Ya se ve. Bueno, esto es lo que yo hice. Estuve averiguando mucho, bueno, sobre todo Python, porque para mí es algo nuevo. Ya. Y bueno, lo que yo entendí al hacer mis averiguaciones es que primero tenemos que crear nuestra clase nodo y, bueno, definir lo que vamos a utilizar. En este caso, nuestro nodo va a tener un lado izquierdo, un lado derecho y el dato. Entonces, creamos una clase árbol en la que definimos la raíz, en la que va a ir el primer dato. Y hice, bueno, para probarlo hice un agregar recursivo donde le mandamos el nodo del dato y preguntamos que si el dato es menor al dato del nodo actual. Entonces, preguntamos si es así, entonces tendría que ir al lado izquierdo, porque los menores van al lado izquierdo y los mayores al lado derecho. Entonces, si el nodo que tiene ese nodo al lado izquierdo está vacío, nosotros insertamos ahí ese dato. Y si no, tenemos que seguir buscando hasta que encontremos un lado izquierdo vacío para que se pueda agregar. Y lo mismo pasaría con el lado derecho. Para mostrarlo, yo hice un inorden recursivo, porque la verdad es que había algunos que eran muy confusos de mostrar y no iba a entenderlo ni cómo explicarlo. Y esta es la manera más fácil que encontré, en la que pregunta, bueno, le mandamos un nodo, ¿no? Si el nodo no está vacío, si es que eso quiere decir que hay uno o hay varios. Entonces, primero tenemos que recorrer el lado izquierdo del árbol, porque el inorden primero recorre el subárbol izquierdo, luego muestra la raíz y luego recorre el subárbol derecho. Entonces, recorremos el lado izquierdo y mostramos una vez llegamos a como hasta el fondo, se podría decir. Porque si es que encuentra algo en el lado izquierdo, lo que tendría que hacer es preguntar si ese lado izquierdo aún tiene otro lado izquierdo. Y lo mismo pasaría con el lado derecho. Estas son las funciones privadas. Luego tenemos las funciones públicas, que solamente llama a lo que ya creamos aquí anteriormente. Y bueno, aquí hice unas pruebas para ver si salía todo bien. Y bueno, haciendo el árbol y corriéndolo, sí me verificaba que sí funciona. Ya. Solo que no entendí cómo subirlo, ingeniero, a la plataforma. Lo subí mi código tal cual, pero no sé si había que subir esta parte. No, está bien, está correcto. Ok, ingeniero, gracias. Ok, a ver, déjemelo ahí, sí, todavía.
Perdón, ingeniero. Compártalo. Vamos a... La idea de esto es ir aprendiendo, ¿no? Y desarrollando las cosas ya como son. Ok, lo primero que le voy pidiendo es, vamos a seguir trabajando sobre el proceso de documentación. Ok. ¿Ya? Hay que, hay que continuar haciéndolo, definiendo ahí los atributos como le mostré, donde definimos si un método tiene argumento o no tiene, si un proceso o digo una definición de plantilla de clases tiene atributos, tiene métodos, tiene funciones, que vamos a entrar ya en ese proceso más un rato. Okay. Para ir complementando el documento, vamos a ir documentándola. Uno, eso. Lo otro, vamos a tomar el concepto de modularización. ¿Ya? Este concepto de modularización nos va a permitir trabajar de mejor manera en los proyectos. ¿A qué me refiero con modularización? Acá tenemos dos clases, fíjense en el documento de su compañera Alejandra. Uno que es el documento, uno que es la clase nodo y el otro la clase árbol. ¿Sí? Estos dos documentos, estas dos plantillas, perdón, tienen que estar de manera separada. Sí, las separé, ingeniero, perdón que lo corte, las separé, pero una vez al subirlo a la plataforma me salía como un error, entonces lo uní todo para poder entregarlo. Ya, está bien, entonces, no importa eso. Cuando se sube a la plataforma, lo único que ustedes tienen que hacer es empaquetarlo el archivo, nada más, ¿no? Colocarlo en un zip y subirlo. Eso intenté, ingeniero, con el primero que hice, lo comprimí, pero por alguna razón no lo tomaba. Le daba en ver entrega y lo único que me salía era fichero binario, como que no tenía nada adentro. Ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Pero esa es la idea. La idea solamente es agarrar y empaquetar las librerías y poderlas subir, ¿no? Para los demás, tratar de hacer eso. Entonces, lo que estamos haciendo acá, o lo que vamos a hacer, que ahorita yo le voy a mostrar, es separemos siempre los módulos para que cada módulo corresponda a ciertas librerías que hacen algo de forma individual. La idea de modularizar es tratar de dividir el problema en problemas más pequeños, ¿no? Lo que habíamos hablado anteriormente de los principios de un sistema, ¿no? Un sistema, no sé si ya pasaron la materia de sistemas, dentro de la teoría de sistemas dice, ¿no?, que un sistema tiene que ser modular y el otro tiene que ser fuertemente acoplado, dice, ¿no? Hay dos definiciones que tendríamos que cumplir dentro de los procesos de construcción del desarrollo de un software. Cuando hablamos de modularidad, estamos hablando de separación, y cuando hablamos de acoplamiento, estamos hablando de integridad dentro de las clases. ¿Qué significa acoplamiento? Que todas las clases, todos los métodos, atributos de esa clase deberían estar fuertemente relacionadas a la clase principal. ¿A qué me refiero con eso? Si tenemos dentro de una clase árbol, tenemos métodos, estos métodos tienen que estar relacionados a sus atributos. No puede haber método que no esté relacionado a un atributo. Por ejemplo, no sé, si yo dentro del proceso de construcción de la clase árbol defino un método, no sé, que fuese distinto o que operara distinto a las operaciones definidas por un árbol, ese método no es factible que esté dentro de la clase. Lo otro, si hay métodos que no modifican atributos, entonces no tiene razón de ser o estar dentro de las definiciones de métodos de esa clase. ¿Me entiende? Fuertemente acoplado significa vinculación.
todo tiene que estar vinculado, relacionado a sus atributos, variables, métodos e instancias de la clase. ¿Ok? Eso, léanlo, está dentro de la documentación de la programación orientada a objetos y nos habla de ciertas técnicas que deberíamos estar usando nosotros dentro del proceso. ¿Ok? Solamente eso y trate de documentarlo el código. Está bienísimo. Vamos a ir trabajando sobre ese tema. ¿Ok, Alejandra? Gracias, ingeniero. Bien, dejémoslo de compartir. ¿Alguien más tiene otra implementación? Yo tendría ingeniero, pero no hice nada de métodos todavía, solo lo hice Ya, la base. a ver, igual. Veámoslo. No sé si, a ver, está presentando. Ya no. Esta es la, no sé si lo ve. Sí, ya. Ya, este sería el. Bueno, esta es la estructura del árbol, ¿no? Estaba poniéndole la raíz y un n que sería la cantidad de nodos, ya no, pero estaba Ya. pensando aún si ponerle porque igual con una función se podría calcularlo, ya no, pero lo dejé. Exactamente. Ahora Ya. en la parte del nodo todavía no está documentado. Tuvimos un hijo derecho, un hijo izquierdo y todos los sets y los guías de eso, ¿no? De los atributos, ¿no? Bien, sí, sí. Solamente hasta ahí ¿Está lo hice. bien? ¿Está bien? Dinero, una ¿Está bien? pregunta, ¿en qué parte teníamos que subir porque hay una parte que no sé si está La bien venga, se la muestro. aquí Por eso tienen que estar jóvenes en atentos. estructura, no me Entonces, deja, no me deja subir nada de, ya pasó sí, el tiempo. dice Lo que tiempo pasa es que restante estaba todavía dice. dado hasta... No, aquí está hasta el 4 de octubre, ya pasó ya. Ah, Se ya, lo voy ya. a mostrar. Ok. Atingo. Voy a compartir pantalla. No sé si ya la ven en la pantalla. Sí, se ve. ¿Sí? ¿Se ve? Ok. Aquí en la unidad está aquí, ¿no? En la unidad 1, estándares, está aquí, ¿no? Tarea sobre estándares de codificación. Fíjense que ahí dice, ¿no? Realizar una estructura. Y aquí hablaba de una estructura básica anterior, ¿no? Utilizando Getter y Setters. Pero esto lo modificamos y enviamos ya lo del árbol, ¿no? Dice entrega de código un archivo zip o RAR, ¿no? Esa es la tarea. La tarea estaba dado pendiente, abierta desde el 1 de octubre hasta el 4 de octubre, ¿no? Para la entrega. Es por eso que le digo que ya se venció. Ahorita ya estamos en 7. ¿Ok? Okay. Para que lo vayan viendo. Bien, ¿qué era lo que le quería mostrar? Vamos viendo, ¿no? Vamos viendo acá. ¿La ve en mi pantalla? Sí, ¿no? Disculpe, ingeniero, lo que tenemos Sí, que sí. subir no era en el apartado de la misma unidad 0, en Lab 0 estándar de codificación, porque ahí yo lo subí el código y me lo calificó. Ya. A ver, veámoslo. Quiero ver ahí. Creo que hay 2 tareas, ¿no? A Sí, ver, el poquito. de Lab 0 estaba habilitado hasta ayer. Ya. A ver. No es aquí. Me había equivocado. Aquí está, ¿no? Sobre estándar de codificación. Sí, es esa. En la unidad 0. No, el anterior, el Lab 0, ingeniero. Ah, ya, el laboratorio. Sí, En la de acá. sí, porque Ya. ese en el calendario estaba con entrega hasta ayer. Igual el de acá. Lo que pasa es que este de aquí yo lo coloqué para que ustedes hagan un código. Esto es distinto.
Ah, ok, ingeniero, es que yo lo subí ahí. ¿Ya? Sí, sí. Fíjense que este es un laboratorio donde se autoevalúa automáticamente. Cuando ustedes lo suben, él verifica ciertos parámetros que yo definí de estandarización, pero este es haciendo un laboratorio en línea, ¿ya? Por eso no se los expliqué, no me dio tiempo, pero es acá, digamos, ¿no? El asunto de la tarea. ¿No? Hay 3 enviados, por ejemplo. Voy a fijar quiénes son. Lo ha enviado Fernández, ¿no? Arteaga, uno. Está Rodríguez, está Pericena, creo que son esos 3, ¿no? Los que han enviado. Si se han equivocado, a ver, yo les voy a dar la oportunidad por esta vez de ampliarlo, ¿ya? Hasta hoy para que lo puedan volver a pasar, ¿ya? Gracias, ingeniero. A ver, ya. Para todos, ¿ok? Los que no han enviado lo pueden enviar hoy. Voy a ampliarlo, ¿sí? La entrega hoy es 7, ¿bien? Para que no tengamos problema, hoy 7. Y siempre estén atentos, jóvenes, ¿ya? El asunto es que tenemos que estar atentos dónde se va a ir entregando cada tarea y que yo les explico en ese momento. Se los voy a poner hasta las 10, ¿sí? 00 de hoy día. Todo está en lo mismo. Fíjense que aquí ustedes pueden subir, es por eso que su compañera no podía subir el formato RAT, porque en el de allá tiene que subir un código para que se evalúe en el laboratorio. Pero ese no me olvidé, no lo habilité con el esquema que íbamos a utilizar, pero quedó con el anterior que hice para el anterior semestre. ¿Ok? Ya está habilitado. Gracias, ingeniero. Sí, súbanlo hasta hoy a las 10 de la mañana, ¿ya? Terminando la clase, agarren y lo suben. Bien, continuemos. Ya saben dónde es. Lo que me interesa ver acá, jóvenes, en este código, es comenzar a explicar, ¿no? Lo que habíamos quedado anteriormente. Yo tengo un módulo, fíjense, que tiene una clase, tiene su método de inicialización, tiene su get y setter, como mostró su compañero y su compañera, y tiene otra clase, que es la clase mi árbol, ¿no? Que yo tengo acá, que luego la vamos a analizar y ver. Y fíjense que acá estoy haciendo uso de ese nodo dentro de la clase. Haciendo uso, digo, de la librería, acá, clase, a ver acá, ¿qué es esa? Eso que tengo ahí. Están pendientes. Voy a dejar esa y estaríamos acá, ¿no? Tengo mi librería, llamémosla así, ¿no? Dinodo, y acá mi librería, tree binary, ¿no? Árbol binario. Acá estoy haciendo empleo de esta librería y usando esa clase, ¿no? Esa es la idea principal. Entonces, fíjense, acá estoy haciendo importación de librerías locales, ¿no? De Dinodo, esa clase, y aquí estoy haciendo uso de esa clase, ¿no? Esa es la idea. Fíjense que acá no lo tengo vacío, ¿no? Sino lo estoy vinculando directamente. En este caso no sé si va a haber un valor o no en el momento de la construcción, eso se lo define, ¿no? Pero aquí está relacionado ya a una estructura de ese tipo, ¿no? A una estructura de tipo
dentro de la inicialización de esta estructura, ¿no? Estoy recibiendo simplemente un valor. ¿Qué significa? Que al momento de construir este árbol, puedo pasarle el valor de construcción del primer nodo y asignárselo. Eso es lo que me está indicando acá. Fíjense que acá yo tengo, es que lo que pasa es que aquí lo comenté, fíjense, ¿no? Era lo que les decía en ese momento. Yo puedo inicializar en vacío mi variable root o la puedo inicializar, ¿no? Acá con un valor y un nodo, ¿no? Un nodo, un valor. Cualquiera de las dos implementaciones está correcta, pero fíjense que si en esta anterior yo lo dejase así, tengo un parámetro que no me sirve nada, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer en estos casos? Puedo tener dos tipos de construcciones, que era lo que hablábamos anteriormente, ¿sí? Puedo tener dos tipos de constructores. El constructor, ¿no? Que no reciba parámetro y el constructor que sí reciba parámetro, como lo vimos en la anterior clase, ¿ok? Esas cosas, fíjense, jóvenes, las tenemos que analizar, las tenemos que ver nosotros como desarrolladores. Yo no se las puedo imponer, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo no soy el que estoy desarrollando su código, son ustedes. Cuando yo desarrolle mi código, entonces yo voy a ver qué voy a utilizar o qué voy a emplear, ¿ok? El cómo lo voy a utilizar, eso lo defino yo. Fíjense que acá yo estoy definiendo la manera en la cual voy a construir mi, o instanciar mis objetos de tipo árbol al momento de construirlo. Le estoy diciendo que al momento de construirse, root va a tener un nodo con un valor. Eso quiero que quede bien claro, jóvenes, al momento de implementar. ¿Por qué? Porque yo se los voy a preguntar, ¿no? En los exámenes. Y me voy a fijar cómo ustedes están implementando. Aparte de eso, mi clase árbol tiene, como tenía la de su compañero, fíjense, tiene un nivel, tiene una altura, tiene una amplitud. Y si ustedes quieren, podría tener, perdón, podría tener también una cantidad, si usted quiere. ¿Ok? Podría tener una cantidad. Entonces, eso depende mucho, jóvenes, depende mucho de cómo yo implemento mi clase. Y ese de cómo yo implemento mi clase depende mucho de cómo yo resuelvo mis problemas. Y eso es a lo que quiero que entendamos hoy y empecemos a trabajarlo de esa manera. ¿Por qué? Por ejemplo, yo voy a requerir que dentro de mi árbol haya un nivel. ¿O por qué voy a requerir que haya una altura, una amplitud o cantidad de elementos? Lo mismo se lo voy a definir yo acá o se lo voy a plantear acá. Era lo que yo le decía. ¿Por qué yo voy a tener en la implementación de su compañera, por ejemplo, no había father, ¿no? No había padre. ¿Sí? No tenía la implementación de padre. Ella sabrá por qué no va a implementar, ¿no? El vínculo padre. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque eso depende mucho de la implementación que se tenga acá. Y de eso vamos a hablar en este momento. Un ratito. ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo esto? Ya, un rato. Esto es lo que quiero ver. Un ratito. ¿Dónde lo habíamos planteado eso? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Ok.
Fíjense que en esta implementación, jóvenes, les voy a explicar por qué se requiere una cosa o por qué se la requiere definir de otra manera, ¿no? ¿Por qué la defino de una manera o la defino de otra? Veamos la utilidad que podría tener o que ustedes le podrían dar a un vínculo padre. Por ejemplo, si yo le asigno a la raíz un vínculo padre, al momento de crear o instanciar este árbol, el padre, ¿dónde estaría apuntando? ¿Cuál es el padre de 100? No hay, ¿no? El padre de 100, en este caso, sería el mismo. ¿Por qué? Porque él es el padre. Dependiendo, como le digo, de la implementación que ustedes tengan. De repente 100, como es el padre, yo lo puedo dejar en nulo o apuntar a sí mismo. ¿Qué me quiere decir eso? Que dependiendo de la implementación que yo tenga, cuando vaya y busque cuáles son los padres de cada uno de los nodos y llegue al nodo que no tiene padre, significa que él es el padre de todas las estructuras. Un ejemplo. Otro ejemplo. Si yo vengo y me posiciono en este nodo y le pregunto a este nodo, ¿cuál es tu padre? Él me va a responder y me va a decir, mi padre es el número 100. Si yo me vengo y me posiciono en este elemento, en el elemento hoja, y le digo, ¿cuál es tu padre? Él me va a decir que su padre es el 50. ¿Para qué me serviría hacer este tipo de definiciones dentro de mi estructura? Me sirve para hacer lo mismo que ustedes implementaban cuando implementábamos la clase lista. Implementábamos una clase lista simple que se llamaba y implementábamos clases listas dobles o agarrábamos y declarábamos una clase doblemente recursiva. Entonces, ¿por qué yo implemento, ¿no?, estructuras de este tipo? Tiene que haber un porqué. Un porqué en este tipo de estructuras es la navegabilidad. ¿Qué significa eso? Que yo pueda navegar de una estructura a otra sin necesidad de utilizar estructuras auxiliares dentro del proceso, ¿no? O hacer un proceso interactivo incremental dentro del proceso de navegación, ¿ok? Entonces yo podría navegar no solamente de arriba hacia abajo, top down, sino también de abajo hacia arriba. ¿En qué me serviría? Me serviría en muchos aspectos del proceso, como ser que cuando yo estoy queriendo averiguar, por ejemplo, tengo un método dentro del proceso que se llama, ¿no?, descendiente. Hay otro método que se llama también ascendiente, ¿no? Y hay varios métodos dentro de mi árbol que yo podría ocupar, ¿no?, este tipo de implementación. Si no lo ocupo, depende mucho de el que implementa, como les decía. Si ustedes lo van a hacer y luego para averiguar eso van a hacer un método, una función que le devuelva y lo hagan ustedes internamente, manualmente, es otro problema, ¿no? Ese es el problema de cada uno que desarrolla. ¿Por qué le digo que me serviría? Por esos factores que les estoy dando en este momento, ¿ok? ¿Cómo podría yo también tener, ¿no?, que ya lo vamos a ver, que lo implementa el árbol B más, ¿no?, el factor de navegación lineal. Ahorita yo se lo voy a explicar. En navegación lineal, estamos hablando de que cada uno de estos elementos también tiene un siguiente. ¿Para qué me sirve esa navegación lineal? Me sirve para poder navegar por niveles, ¿no? Entonces yo también podría tener
estructuras de este tipo dependiendo de la implementación que yo quisiera hacerle. ¿Okay? ¿Me entienden? Entonces, eso depende mucho del cómo yo lo voy a utilizar esos parámetros que estoy colocando. Ya sabemos los demás para qué lo voy a utilizar. ¿Sí? Ok. Hasta ahí fíjense que eso estamos hablando de métodos que yo pueda emplear. Acá yo los tengo como atributos, nivel, altura y amplitud y cantidad. ¿Por qué? Porque en el momento de que yo lo implemente por acá, de repente eso, que no lo tengo aquí implementado, implemente por ejemplo el get nivel, ¿no? Me va a servir para que cuando el usuario esté utilizando esas funciones, ustedes puedan publicar una que se denomine obtener nivel, ¿no? Entonces yo me vengo y le digo al árbol, ¿no? Quiero saber cuántos niveles tiene y voy y le digo get nivel, ¿no? Y me obtiene el nivel o me dice la altura sin necesidad de ir a calcularla, ¿no? La altura ya está definida en este parámetro, el nivel está definido en este parámetro, la amplitud en este parámetro y la cantidad de nodos en este parámetro. Entonces no necesito hacer cálculos, no necesito ir a recorrer mi árbol para poder obtener ese valor. Ese valor yo lo voy a ir cargando cada vez que haga operaciones dentro de mi árbol. Voy a ir cargando y voy a ir modificando. ¿Por qué? Porque esos vienen a ser atributos de ese árbol. Los atributos del árbol se definen o son las características propias, ya habíamos definido, de cada objeto, ¿no? Entonces, como características propias de él, yo voy a ir definiendo esos parámetros como parámetros, por ejemplo, nivel, altura y amplitud, son parámetros de solo lectura. Eso lo vamos a ir viendo cómo se lo define los parámetros de solo lectura dentro de Python. Se le denomina dentro de otros lenguajes de programación como C# o Java, ¿no? Se los define como métodos, ¿cómo se llama? Métodos read-only, ¿no? Solo lectura, ¿ok? Y aquí en Python podríamos hacer lo mismo, ¿no? Definir algo que se le denomina como property, ¿no? Definir una property dentro de Python que me defina una propiedad que solamente obtenga valores. ¿Ok? Esa es la idea principal de esa característica. No sé si tienen ahí una consulta, le están entendiendo lo que le estoy diciendo. Pero, ingeniero, ponerles a más atributos significaría subirle el nivel de dificultad cuando hagamos los códigos, ¿no? O sea, hacer funciones nuevas y todo eso. Porque tendríamos que estar calculándola, o sea, viendo cómo que siga el paso de la amplitud o la altura, ¿no? Cada vez que ingresemos un dato o saquemos un dato, ¿no? Exactamente, esa es la idea, para que después ustedes no lo vuelvan a hacer, ¿no? Solamente lo hagan una sola vez. Todo esto se lo hace en el método de inserción. Cada vez que ustedes insertan, lo único que hacen es, ¿no? Subir la altura del árbol cada vez que pase un nivel, ¿no? Cambiar el nivel o cambiar la amplitud o la cantidad de nodos. Cada vez que hagan una inserción, lo único que van a hacer es decir cantidad más 1. Listo, se acabó, ¿no? Lo mismo con la amplitud, la altura y el nivel. Van a tener que tener ahí una función que determine cuándo se cambia de nivel, ¿no? Al momento de insertar un valor, ¿no? Dentro de ¿cómo se llama? Cada vez que se genera un nodo hijo, ¿no? Dentro de un nodo padre hay un cambio de nivel.
Entonces, eso depende de la implementación que les dé. Por eso les digo, ¿qué me facilita eso, jóvenes? Me facilita la velocidad en ejecución. Yo no necesito ir a hacer un proceso recursivo para que me devuelva el nivel del árbol. O yo no necesito hacer un proceso recursivo que me devuelva la altura. ¿Cuál es la dificultad? Ninguna. No le veo dificultad en hacer un cálculo. Lo que sí veo son beneficios. Beneficios en no estar volviendo a hacer un método reiteradamente. ¿Qué me va a hacer? ¿Qué me va a significar eso? De repente, en 10 valores que tú metas, no te signifique nada. Pero cuando esto lo ponemos a operar en serio y implementamos o hacemos una implementación en serio, no vamos a tener un árbol con 2 valores, vamos a tener un árbol de repente con, no sé, pues 5 millones de datos, 10 millones de datos, ¿no? Donde esto ya me es significativo, ¿ok? Hacer una operación recursiva para ir simplemente a calcular un valor es un gasto innecesario de cálculo computacional, que a la larga me va a dar ventajas sobre, ¿no? Las operaciones que yo estoy haciendo. Entonces, eso es lo que tendríamos que ver cada vez que construimos código. Es lo mismo que todavía no estoy implementándolo acá, pero cada vez que hagamos una implementación de código, el manejo de secciones es muy necesario dentro del trabajo de cada desarrollo. Fíjense que aquí no hay ningún manejo de secciones, ¿no? Ya lo vamos a ver conmigo, siempre lo hacemos, ¿sí? Cómo manejar secciones para que nuestro código no sufra problemas de, de que se cuelgue o que deje de funcionar por X o Y motivo. Entonces, eso es factible hacerlo. ¿Qué cuesta un poco más definirlo al inicio? Le va a costar. Pero los beneficios, ¿cuáles son? Los beneficios son que su código va a ser un código estable. Un código que no se va a parar o colgar por simplemente una falla de un parámetro o una falla de una verificación dentro del código. Y es muy necesario y muy útil. ¿Por qué? Porque eso nos indica el estándar de codificación que cada método debería tener, ¿no? Una validación, ¿no? A través de este tipo de operaciones, ¿no? Entonces, ¿por qué lo hago? No es por comodidad. Uno, lo hago por estandarización y lo otro lo hago por seguridad. Entonces, eso es lo que tienen que ver ustedes. Una cosa es hacerlo supuestamente más fácil y otra cosa es hacerlo seguro. Hay dos cosas muy importantes. Por ejemplo, si yo quisiera, no implementaría Gather y Setter dentro de mi método y lo haría dentro de implementación de la clase, ¿no? Indicando cómo voy a asignar valores. Y listo, ¿no? Entonces sería mucho más fácil para mí. Es mucho más fácil, pero ya saben, es inseguro. ¿Ok? Entonces tenemos que tratar de ver estos aspectos. El aspecto de codificación es muy importante y eso es lo que uno analiza y ve dentro de un código, ¿no? Cuando vayan y vean un código van a decir, pucha, el que lo lee, ¿no? Este no implementó esto, no implementó esto otro, no documentó, mira este código. Entonces, cuando comencemos a ver esas cosas, eso determina mucho el trabajo de cada programador, de cada desarrollador. ¿Sí? Y eso es lo que les hace ver a cada uno de ustedes, ¿no? Cómo implementan sus operaciones. ¿Ok? Entonces, tómenlo en cuenta. Eso es una sugerencia. Algunos lo tomarán, otros no. Eso depende de cada uno, como les dije. Eso no se puede imponer. Pero sí lo que puedo decirle es que es necesario hacerlo, ¿no? Cuando ya vayan a trabajar ustedes afuera, lo primero que van a hacer es mirar su código, ¿no? Y van a decir, pucha, ¿cómo implementa este, no?
No, te van a traer y te van a decir, vos necesitas capacitación. Vení, léete tu manual de estilos de código, de estandarización, de buenas prácticas de la empresa, que eso es lo que se hace generalmente cuando se contrata a una nueva persona, y se le indica y se le dice, ¿no? De esta manera tú vas a codificar, ¿no? Entonces, aprendamos algo muy importante, jóvenes, que lo vamos a aprender en casa antes que lo pasen papelones afuera, ¿no? Uno, se tiene que implementar en base a estándares, algo muy importante, ¿no? Y la otra, se tiene que tratar de aplicar buenas prácticas dentro de ese proceso de codificación. Si no lo hacemos, ya es problema nuestro, ¿sí? Cuando nos toque que alguien nos lo revise y nos diga, oye, te estás implementando mal, ahí van a darse cuenta de que es necesario hacerlo. ¿Ok? No sé si tienen alguna consulta hasta ahí para seguir avanzando. Mientras consultan, si es que tienen algo, vamos a buscar algo. Septiembre, simplemente para que quede como ejemplo. Vamos a ver. Lo tenía implementado. Voy a ver si lo tengo por acá. Implementar uno de estos. A ver. Zero. Ya, lo vamos a volver a hacer luego. No lo tengo acá. Pero, ¿qué les quería mostrar? Hay algo muy importante que tenemos que saber. Dentro de, veámoslo acá, dentro de la programación orientada a objetos, hay algo que no está definido, pero que muchos lenguajes comienzan a definir. ¿Cuáles son esas cosas, ¿no? Que comienzan a definir? A ver, en C Sharp, creo que también lo he visto en Delphi, en Embarcadero. Me acuerdo cuando programaba antes, habían ciertos atributos, no atributos, ¿cómo lo podemos decir? A ver, en la programación orientada a objetos, en la definición, dice que una clase está compuesta por atributos y métodos. Y solamente habla de estos dos conceptos. Lo mismo pasa con Java. Para Java solamente hay atributos y métodos. En C Sharp, cuando programaban en C Sharp, nace algo que ellos le denominan property. No sé si lo han escuchado. Las properties, jóvenes, ¿qué me definen?
Un atributo me define las características, ¿no? Volvemos a recalcar que tiene el objeto, ¿no? Y lo define como único. Una property o una propiedad viene a ser como como un atributo de solo lectura que lo que hace es cambiar el aspecto de un objeto a través de valores o asignaciones de valores estáticas. A ver, ¿cómo lo podemos decir? Una property dentro de estos lenguajes de programación me permite cambiar el aspecto de un componente de manera visual. No sé si se acuerdan cuando manejábamos un lenguaje visual y colocábamos un componente dentro del formulario. Este objeto nos íbamos a sus propiedades, ¿no? De ese objeto y yo las podía modificar. Por ejemplo, podía modificar el color, podía modificar el tamaño, ¿no? La ubicación. A todo eso se le denominaba property dentro de la programación de estos lenguajes. Lo mismo pasa cuando han incorporado o lo han incorporado algunos lenguajes, ¿no? Para poder enriquecer un poquito el aspecto de codificación dentro de su código, redundantemente dentro de su código cuando nosotros definimos algo. Por ejemplo, yo le voy a decir, por ejemplo, acá. Fíjense, aquí hay get data y set data, ¿sí? Por ejemplo, yo aquí puedo definir, dentro de Python, puedo definir algo que se le denomina, algo que se denomina property, ¿sí? ¿Qué viene a ser una property? Una propiedad seteable, llamémoslo así, de ese objeto, ¿sí? Yo puedo definir, por ejemplo, que ese get data sea una property. Y ahorita lo vamos a ver. Por ejemplo, property. Ahí está, ¿no? Entonces yo le digo a mi compilador, en este caso a mi intérprete, que cuando él lea esta instrucción, por ejemplo, la pueda yo utilizar como una property. ¿Qué significa? Que cuando yo esté en el proceso de desarrollo de mi código, no necesite, escúchenlo bien, no necesite instanciar mi objeto, ¿no? Al momento de yo poder hacer los cambios a esas propiedades. No sé si se acuerdan lo que yo le decía, cuando yo agarraba un componente, lo jalaba y lo ponía dentro de un formulario, de un form, yo podía, cambiar los aspectos de ese objeto a través de sus properties. Yo colocaba un botón, ¿no? Y ese botón yo le podía cambiar de color, tamaño, ya les dije, ¿no? Y posición, ¿no? Y otras cosas más, ¿no? El nombre también del botón y otras cosas más. ¿Qué pasaba con mi código? Hasta ese momento, yo mi código no lo había corrido, ¿no? No lo había compilado, no lo había transformado en un código objeto y ya le había cambiado sus atributos. ¿Se acuerdan? ¿Alguien ha programado en lenguajes visuales? C#, Visual Basic, Java. ¿Alguien de ustedes? En Java yo lo vi, ingeniero, en programación 1, pero no le tomé importancia. Bueno, no sabía muy bien su concepto. Entonces, cuando tú haces eso
estás haciendo, ¿no? O modificando una property, ¿sí? Fíjense que es un poquito complicado la definición, ¿sí? De de esos atributos. Hay que tener mucho cuidado cuando nosotros hacemos una implementación de ese estilo. Hay dos formas de poderlo hacer. Una definición como property, como la tenemos acá, que ahorita le voy a mostrar cuando comencemos a ver la implementación, ¿sí? Se los va a colocar como una propiedad que yo pueda cambiar en ese momento. Y es una implementación estática. Luego lo vamos a ver. Hay otro tipo de implementación. Esto podemos decir que no es solamente adorno del código, como algunos lo ven, ¿sí? Vamos a ver, hay un property que se llama deleter, ¿no? Que propiedades de eliminación, ¿no? O también hay propiedades de setter, de colocación. El property que no tiene setter es un property que devuelve valores, es getter, ¿sí? Fíjense, acá tenemos un property que devuelve un valor y aquí tenemos un property que asigna un valor. ¿Okay? Cuando yo defino eso, estoy definiendo propiedades, ¿sí? En este caso puede ser propiedades de asignación, ¿ok? Entonces, esa es la idea cuando yo defino este tipo de instancia. Ahora, muchos dirán, ¿no? Pues esto ya se está convirtiendo en algo complicado, digamos, ¿no? Algo complicado de querer implementar. No es complicado, jóvenes. Lo que sí es un código bien escrito. Eso sí, ¿no? Bien implementado, bien definido y como su compañero nos decía, ¿no? Está definido o diseñado basado, ¿ya? En la bibliografía o los conceptos fundamentales de la programación orientada a objetos. Eso sí está, ¿no? Está definido así, ¿por qué? Porque estoy respetando cada una de las definiciones que se plantean dentro de la programación orientada a objetos. ¿Ok? Eso sí lo está. Lo mismo que lo está cuando yo defino, y eso me gustó dentro de su implementación de su compañera, que yo puedo tener métodos, por ejemplo, que yo aquí no lo he implementado, ¿no? Métodos que sean privados, por ejemplo. Por ejemplo, todos los getter y setter dentro de mi implementación deberían ser métodos privados, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente los voy a utilizar yo como programador, ¿no? ¿Para qué los voy a utilizar? Yo los voy a utilizar simplemente como modificadores de mis atributos, ¿cierto? Solamente para eso. Un implementador de mi clase, ¿para qué lo va a utilizar? Dentro de estos métodos, ¿no? Digo, dentro de la instanciación de esta clase. ¿Para qué lo va a utilizar? No lo va a utilizar para nada. Lo único que va a utilizar es, de repente, ¿no? El adicionar, ¿no? Un valor o el vincular, ¿no? Una estructura. Entonces, dependiendo de eso, yo puedo hacer que este método sea público o puedo hacer que los métodos de asignación también sean públicos. O puedo crearme, que sería lo más indicado, puedo crearme otro método que se llame, ¿no? Asignar valor y otro método que se llame vincular nodo, ¿no? Y eso lo hago público. Los hago público y llamo
a mis métodos privados, ¿no? Entonces algunos dirán, pucha, ¿no? Lo está haciendo más largo. Puede ser. Puede ser que en la parte de implementación sea más larga, pero también en la parte de seguridad es mucho más seguro, ¿no? Entonces, eso depende mucho de qué ustedes quieran hacer y cuándo lo quieran aplicar. Escuchen mucho, muy bien eso. El criterio del cómo yo implemento está basado en la experiencia que uno tiene, ¿ya? Programando. Muchos me dirán, ¿no? Muchos programadores que conozco, tras que lo vean mi código, van a decir así, ya, está basado en los estándares, ¿no? Tengo muchos amigos que desarrollan hace muchos años, igual que yo, y generalmente nosotros cuando analizamos un código, lo primero que comenzamos a ver es el estilo de código que se emplea. Y cuando tú utilizas todo esto, dice, ah, esta persona que está implementando sabe qué es lo que está haciendo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque vemos muchos conceptos básicos de la programación que están siendo aplicados dentro del código. ¿Ok? Muy importante, ojo que lo vean. Luego, cuando ustedes ya comiencen a desarrollar, ¿no? Con otros programadores, se van a dar cuenta de que los otros programadores también manejan o no estas técnicas. Y ahí ustedes se van a dar cuenta y van a decir, pucha, ¿no? A este le falta, ¿no? Este no sabe cómo implementar. ¿Ok? Entonces, esas cositas, por ejemplo, las vamos a tener que analizar y ver durante el proceso de codificación. Para ellos jóvenes, dentro del estilo de código, vayan y búsquense cómo se define, ¿no? Una property y para qué se los utiliza, ¿sí? Acá, voy a ver, lo que pasa es que ya solamente está en en get y set data. Y acá, a ver, sí, acá no está definido. A ver, vamos a ver, repito. Mi nodo, punto, y lo vamos a ir viendo acá. Por ejemplo, que teníamos set, set left, set right. Ya lo tengo, está aquí definido como get y set data. Punto set data. Y acá fíjense. Hay algo que les decía, ¿no? No sé si, a ver, quiero ver que alguien, vamos a ver si ustedes se dan cuenta de esta parte. Fíjense que ahí tengo dos maneras de implementación. Mírenlo acá. Uno, ¿quién me puede decir cuál es la diferencia entre una y la otra? Esta y esa. ¿Alguien me puede decir qué ven de diferente? Hay dos get data, fíjense. Que en el paréntesis se almacena un valor y en el otro envía los datos. Ya, tiene más o menos lógica, ¿no? Lo que dice su compañero. Pero no es, como le digo, según la definición es incorrecta, ¿sí? Les voy a hablar de la definición. Me gusta mucho a mí hablar de las partes conceptuales. Fíjense. Hasta ahí, para mí y para cualquiera, ese es un método. ¿Cuándo?
¿Cuándo es un método? Cuando yo estoy codificando. ¿Cuándo un procedimiento, llamémoslo así, o un método dentro de esta clase, es un método o es una función? ¿Quién me puede decir? ¿Cuándo se convierte en un método o cuándo se convierte en una función? ¿Quién me puede dar la explicación? ¿Mm? Que una ¿Alguien? función una función tiene que devolver un resultado y un método lo único que hace es modificarlo dentro de sí. Sí, está correcto. Esa es la definición, ¿no?, que tenemos, ¿no? Un método es un modificador de un atributo y una función es el que retorna un valor que puede ser también de un proceso o un valor de un atributo definido, ¿no? En este caso, ¿quién fue la que participó? Perdón. Alejandra, ingeniera, Alejandra Rosel. Alejandra, en este caso, ¿esto es un método o es una función? Si no me equivoco, es una función porque si se llamaría el método no tendría parámetros. No, hay métodos que tienen parámetros. ¿No? Eso está incorrecto. Fíjense, yo aquí, setData, puedo implementar de dos maneras. Fíjense. setData, hacer esto. Y ahorita quiero que me digan cuál es la diferencia entre una y el otro. O puedo implementarlo así. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién me puede decir? Que el setData, el que está en paréntesis, va a modificar. Uh-huh. Y el setData igual me imagino que va a comparar. No, ahí no hay ¿O un no? if para comparar. Sí, sí, sí. La diferencia sería en que el primero ya viene, por entrada viene el valor nada más, y el siguiente ¿Ya? tendrías que darlo el valor aparte, digamos, ¿no? Fuera del... Uh-huh. Pero, ¿cuál es la diferencia entre una y otra implementación? ¿Quién me puede decir? Fíjense que estos son cosas fundamentales de programación. No sé si se les han enseñado o no se nos han enseñado, pero yo me acuerdo cuando pasaba programación, esto era algo básico, ¿no? Me acuerdo cuando nos reteaba bastante el doctor Valet, ¿no? Por las implementaciones que se hacían, porque él es muy cuidadoso en esa parte, ¿no? Y nos decía, ¿no? Un método, ¿no?, que asigna parámetros, ¿no? Tienen que definirlas bien. ¿Quién ha pasado ya, qué da ya el doctor Valet? Antes nosotros lo llamábamos arquitectura del computador. Ensamblador sigue dando, pero si no me equivoco. Ensamblador, ¿no? ¿Sí? Y nos reteaba y nos decía, pues, ¿no? Ese método, hay mucha diferencia cuando yo mando un parámetro, decía, por valor o lo mando por referencia, decía, ¿no? No me acuerdo bien de sus clases. Y ahí aprendí bastante de saber por qué utilizar un parámetro por valor o uno por referencia, ¿no? Y tener cuidado en implementaciones de ese estilo, ¿sí? Lo mismo pasa acá. Fíjense, yo en esto estoy utilizando un método y aquí no estoy utilizando un método, aquí estoy utilizando una property. ¿Cuál diferencia entre uno y el otro? No es solamente el aspecto conceptual. Fíjense que también cambia la implementación, ¿no?
cambia la implementación y en las dos me lo está aceptando, fíjense. ¿Sí? En las dos me lo está aceptando. Pero fíjense la diferencia, lo que les hablaba. ¿Qué significa esto y qué significa esto en programación? Ese es el concepto básico que tenemos que entender. Si yo hago un método setData y le doy igual, ¿qué es lo que estoy haciendo, jóvenes? Conceptualmente. Estoy asignando un valor a una variable, ¿cierto? Jóvenes, estoy asignando un valor a una variable, ¿sí o no? Cuando digo 10 igual a setDato, es como si le estuviera diciendo, todo esto se llama nodo.setDato, es una variable, y le estoy asignando 10, ¿sí o no en programación? ¿O hay alguna otra manera que ustedes asignen un valor de ese estilo? De esa manera. No hay, ¿no? En programación. Entonces, ¿qué significa eso, jóvenes? Era lo que le hablaba antes, ¿no? Cuando yo defino property, defino métodos estáticos. ¿Qué significa un método estático? ¿Quién me puede decir? O una variable estática. O una clase estática. Han pasado, ¿no? Dentro de programación orientada a objeto. ¿Quién ha definido alguna vez una clase estática o una estructura estática? Participemos, jóvenes. ¿Quién? Por lo que tengo entendido, una variable estática lo que hace es que se almacena en una dirección de memoria y cada vez que se la quiera acceder se tiene que apuntar a esa dirección. El valor en sí nunca se toca, pero se pueden hacer modificaciones sacando ese valor. Y cuando definimos una variable, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en la memoria? Cuando Fíjense que hay muchos conceptos. Me está hablando. No, esperen un ratito, vamos a cambiar el ambiente que no los veo. ¿Quién es la que me está hablando? ¿Quién me está hablando? yo ingeniero. ¿Alejandra? Ya. A ver, Alejandra. Esperen un ratito. Esperen un ratito. En vez de hacer eso, lo que voy a hacer es en el código. Aquí este código ya no lo vamos a ver. Ya. Primero lo que voy a hacer entonces es cambiar de pantalla. ¿No? Un ratito. Bueno, ahora sí. Ya. Vamos a hacer eso. Y aquí vamos a mostrar. Bien, sí. Ahora sí. Así los veo. Bien, Alejandra. A ver. Parece que nos faltan muchos conceptos en el área de programación, jóvenes. Creo que voy a comenzar a entrar a detalle, a ver qué pasa cuando yo defino una variable. ¿Se acuerdan? No sé, esto lo vi, me acuerdo cuando hacíamos programación, y cuando definía una variable, a esa variable le asignaba un valor, y durante un proceso lo cambiaba ese valor, y luego ese valor lo imprimía, ¿no? Mucho pasa cuando yo inicializo un valor, ¿cierto? Dentro de una variable, y luego un proceso lo cambia ese valor, lo reemplaza, ¿no? Y luego lo vuelvo a imprimir el mismo valor y lo vemos que en el transcurso del tiempo ese valor se cambia, por eso se denomina variable, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede? Lo que dice Alejandra, ¿no? Eso se va a la memoria, igual que un procedimiento, igual que un código cualquiera, se va a la memoria. ¿Por qué? Porque todo programa se ejecuta en memoria. Pero, ¿cuál es la diferencia? No es esa la diferencia, Alejandra. La diferencia es que cuando yo defino
estructuras estáticas, dentro de la memoria se define un ámbito de ejecución, es decir, se define un tamaño fijo, por eso se le denomina estática. Es decir, que cuando yo implemento cosas estáticas, al momento de compilar, ya se separa esos ambientes dentro de la variable para que estos puedan ser usados. En cambio, cuando yo defino una operación dinámica o una estructura dinámica, ¿qué es lo que sucede, Alejandra? ¿Será que ya ese campo dentro de mi memoria ya está definido o se define mediante el uso? ¿Qué me dice? ¿O quién puede ayudar ahí? Se define mediante el uso. Son igual que los árboles cuando les pones un rango de cuántos valores puedes ingresar, o las que vienen ya, las que no les pones el valor, digamos, simplemente trabaja con la memoria, recuerda cuántos datos vas poniendo. Va por ahí, pero tu ejemplo no es el correcto. Por ejemplo, yo agarro y defino un vector estático. Voy y lo defino y digo variable vector de tipo of integer, ¿no? De tipo entero. Un arreglo de tipo entero. Lo defino de tipo entero y le digo, ¿no? A mi vector le digo, no, este vector tiene 10 casillas de tipo entero. ¿Qué estoy definiendo? Un valor estático. Y estoy definiendo una dimensión dentro de la memoria de un inicio y un fin, ¿no? Dentro de la memoria, que se llama el rango base o la dirección base y la dirección límite dentro de la memoria. Así está definido dentro de la RAM, ¿no? Entonces defino un inicio y un fin, un rango. Y le digo, si un entero es equivalente, no sé, a 1024 bytes, 1024 bytes por 10 es el tamaño que voy a reservar dentro de la RAM, ¿no? ¿Cierto? ¿Correcto o falso? ¿Qué me dice? ¿O le estoy hablando en chino? No, ¿no? Estoy definiendo un parámetro. Y ese parámetro, al momento de que mi estructura o mi objeto se instancie, ya va a ocupar, ¿no? Esa cantidad de espacio dentro de la RAM. Pero ¿qué pasa si yo la implemento de otra manera? La implemento como dinámica. Y le digo, no, ¿sabes qué? No lo vamos a implementar por arreglos. Lo voy a implementar por listas. Y voy a definir una lista y lo voy a definir mi puntero en nulo. Cuando esta se instancie, ¿qué va a suceder? Mi clase o mi objeto o mi instancia dinámica va a ocupar 0 bytes. ¿Por qué? Porque no estoy definiendo cuánto espacio voy a ocupar. ¿Cierto? ¿Y qué es lo que va a hacer mi compilador? Ha definido dentro de los ámbitos de la RAM, ha definido el espacio de datos y el espacio de heap, ¿no? Lo ha definido variable para que crezca durante el proceso. Si yo agarro a mi lista y le meto 1000 elementos, mi RAM va a crecer en base a los 1000 elementos. Pero si yo lo defino al inicio como un vector que solamente va a tener 10, lo único que va a hacer mi programa es crecer hasta 10. No puede crecer más. Diferencia entre una implementación estática, diferencia entre una implementación dinámica. ¿No? Dos cosas muy distintas de implementar. ¿Me entienden? ¿Hasta ahí? Sí, ingeniero. Ya quedó claro, ¿no? El concepto. Ahora, ¿quién me puede decir cuál es entonces la diferencia entre estos dos?
¿Quién me puede decir? Entonces tendría que ser el primero está asignando un tamaño y el otro le está asignando un valor a la propiedad. Algo así, según dijo. No, no. Fíjense, por eso le digo, parece que no me estoy haciendo entender bien. Es la definición del concepto de estático y dinámico, solamente se los expliqué. El de acá, jóvenes, no sabe, mi nodo no sabe qué es lo que se le va a ser asignado. No sabe. Recién lo sabe cuando este parámetro viene y se reemplaza. No tiene esto como en otro lenguaje, ¿no? No sé por qué no me... Cuando viene y se reemplaza acá, y este toma ese valor, ¿cierto? ¿Y eso cuándo sucede? ¿Quién me puede decir? ¿Cuándo sucede cuando este viene y reemplaza? ¿En qué momento? Ahí creo que se van a dar cuenta. ¿Cuándo se ejecuta este método? ¿Quién me puede decir? Cuando yo instancio este nodo y le paso este valor. Y este valor viene acá y se asigna a esta variable, ¿cierto? Ahí sucede en un llamamiento de forma dinámica a un parámetro, ¿no? En este caso a un atributo. Pero ¿qué sucede acá? ¿Quién me puede decir? Aquí yo no lo estoy llamando, simplemente le estoy asignando el valor. Le estoy diciendo, tú vas a valer 10. ¿Qué es lo que sucede? Que ese tú vas a valer 10 me está diciendo que va a haber un parámetro denominado setData, ¿no? De este módulo, por eso se le denomina, va a haber una property con un nombre, que ahorita ya me estoy dando cuenta que estoy haciendo una implementación errada, ¿sí? Pero me doy cuenta ya por lo conceptual, ¿sí? Va a haber una property denominada setData que va a tener un valor de 10. Y se van a fijar luego, esto lo vamos a ver cuando lo corramos, jóvenes, cuando lo corramos, vamos a ver que cuando imprimamos, cuando yo le digo print, le diga print, y le diga aquí mi nodo, perdón, mi nodo punto get data, por ejemplo, venga, le diga imprímame, get data me va a imprimir el 10. Me va a imprimir 10. Pero si yo aquí no le pongo 10 y le pongo 20, y vengo y le digo acá, en vez de eso, vengo y le digo print. Esto es interesante, es muy bonito. Vengo y le digo mi nodo punto setData. Fíjense lo que me mostró allá. Fíjense que aquí no me pide paréntesis, jóvenes. ¿Sí? Y lo acepta. ¿Ok? ¿Qué creen que es la diferencia ahí? ¿Mm? Está complicado, ¿no? Programar no había sido muy fácil, ¿no? Tiene sus complicaciones. Y sus complicaciones se dan en base a las definiciones, a la teoría. Fíjense que ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Yo cuando venga acá y haga un setData de esta manera, él va a venir acá y me va a reemplazar data por
por este valor, ¿cierto? Eso va a suceder, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando yo le digo esto de acá? Set data igual a 20. Y es una propiedad. Lo que va a hacer es ir y asignar un valor a la propiedad, no al atributo. ¿Ok? Fíjense, hay dos cosas muy distintas. Ahorita creo que tengo acá un ejemplo. Tenía yo ejemplos de esto, pero no sé por qué. No sé por qué no lo tengo, parece que no lo grabé, ¿sabes? Pero vamos a utilizar un autor, ¿no? Lo bueno es comparar lo que uno está haciendo, ¿ya? Fíjense, para entender, vamos a leer un poquito. Fíjense que a esto se le denomina como decorador, ¿no? Es un decorador del código, si ustedes quieren verlo así. Haces lo bonito el código, ¿no? Una parte. Pero no solamente es hacerlo bonito, sino saber en qué se lo va a usar o implementar. Dice, si nosotros no pasamos alguno de los parámetros, su valor por defecto será nulo. Eso es correcto. Getter, dice, se encarga de interceptar la lectura del atributo y obtener el get de ese objeto. Setter, de definirlo, ¿no? Delete, dice, ¿no? De borrarlo. Doc, de documentarlo, ¿no? Eso es parte del código. Fíjense acá. Aquí hay un ejemplo. Nombre, fíjense acá. Nombre es un atributo, ¿cierto? Y aquí tenemos nombre como parámetro para pasárselo. Bien. Hasta aquí. Nombre lo declara como property, ¿no? Define el método para obtener el nombre. ¿Qué es lo que hace? Retorna nombre. Hasta ahí no hay nada difícil ni distinto. Fíjense acá. Nombre.setter. Agarro y le asigno un nombre, un nuevo nombre a nombre, ¿no? Y miren, aquí hay un método medio raro, ¿no? Ya, pero igual. Imprime el nombre, dice modificado, y agarro self y imprimo. Eso es para saber que se hizo un cambio, ¿no? Para que vean que hay un cambio nuevo, ¿no? Y aquí está el método delete, que lo que hace es borrar cuando se define un property de esta manera, ¿no? Ya no se le... ¿Cómo ustedes eliminan un valor dentro de un código? ¿No? Uno, si es dinámico, desvinculándolo, y si es estático, asignándole null, ¿no? O nothing, o vacío, ¿no? En este caso, cuando es una property y es un delete, se le dice del. Del y el nombre del atributo. Y este es eliminado. Fíjense acá, esto es lo que quiero que aprendamos. Fíjense, en esta clase, agarra, esta clase es perro, ¿no? En esta clase perro, define un constructor y un valor, que viene a ser el peso y el nombre del perro, ¿no? Este perro se llama Tom y pesa 27 kilos. Imprime, acá, fíjense lo que yo he hecho, imprime Tomás.nombre y lo imprime no como un método. ¿Dónde está? ¿Dónde era? Acá, nombre. Fíjense, ¿no? Nombre de self, ¿no? Lleva un parámetro de tipo self, que luego no vamos a hablar de eso, ¿no? Más adelante le dije que lo estudien. ¿Alguien lo estudió el self? Por si acaso. ¿Qué es self? Dentro de Python. ¿Nadie?
No estudiamos las cosas, ¿no? Jóvenes, cuidado, más adelante. Aquí fíjense, dice Tomás.nombre. Y no viene como un método, viene como una propiedad. Y la imprime. Fíjense acá la diferencia. Dice Tomás.nombre. Es lo mismo, ¿no? ¿Dónde estaba? Set. Dice nombre.set. ¿Se dan cuenta ahorita cuál fue mi error? De la implementación de en la que yo hice. ¿Quién me puede decir? ¿Cuál fue mi error? ¿Alguien lo vio, el código? No son muy observativos ustedes, ¿no? Bien, luego se los explico. Bien, nombre.setter. Fíjense que acá simplemente dice property, nada más, ¿no? Y aquí dice nombre.setter. Le estoy diciendo que este nombre va a ser un property. Eso es lo que le estoy diciendo. Bien, fíjense, ahora, ¿qué es lo que está pasando acá? Le digo a Tomás.nombre, le estoy diciendo Tomás.nombre, no le estoy diciendo Tomás.set nombre, le estoy diciendo Tomás.nombre, ¿no? Es decir, esta clase está tomando a este objeto no como un método, sino como un atributo. ¿Me entiende? Y le estoy asignando Tomasito, ¿no? Y acá le estoy asignando Tomás, o Tom, perdón. Y aquí le digo delete nombre. Dice aquí, fíjense, cambiamos el atributo nombre que se hace a través del setter, lo hacemos a través de un property. Se cambia. Y aquí, Tomás.nombre se elimina como atributo. ¿Ok? Cuando yo lo elimino como atributo, ya no va a formar parte de ese atributo, sino va a formar parte del, perdón, no lo elimino como property, pero va a seguir formando parte como atributo. Es un poquito medio complicado hacerlo, fíjense. Aquí me faltó, ¿qué cosa? No es property, sino es el nombre que ustedes le están asignando a la implementación. ¿Sí? Si yo voy a decir que es ese data, no es correcto, porque ese data no es el nombre del atributo. El nombre del atributo se llama data. ¿Me entienden? Entonces, y yo le estoy diciendo que va a ser, ¿cómo se llama? Privado o no, no interesa, ¿no? Yo le estoy indicando, perdón, el atributo date, este atributo de acá, va a ser un property, va a ser una propiedad. Entonces, yo al momento, que estaba haciendo algo mal, no es set data, por eso yo decía, me parecía medio raro. Yo a fíjense, a este date, ya le voy a asignar un valor como una propiedad, ¿sí? Como esta propiedad, data, ¿sí? Y aquí se lo estoy asignando como un procedimiento, es decir, se lo estoy asignando a través de un procedimiento y aquí se lo estoy asignando a través de una propiedad. Ahora, ¿quién me puede decir cuál es la diferencia entre uno y el otro? Y con esto vamos terminando, creo. ¿Sí? ¿Quién me puede decir? ¿Es complicadito? A ver, Alejandra, ¿qué dice? ¿Le entendió o no le entendió? Más o menos entendido, estoy todavía un poco confundida. Está bien, está bien.
Eso lo vamos a ir puliendo un poquito con la práctica, ¿ya? Se los dejo para que lo analicen, ¿ya? Analícenlo, estudienlo y vean cuál es la diferencia. ¿Saben cómo lo van a probar? Haciendo esta operación que les estoy diciendo. Fíjense que aquí ya es data, simplemente, ¿no? Fíjense que ya aparece, ¿no? Data, y ahí está. ¿Ok? Pruébenlo, hagan esa operación y se van a ir dando cuenta cuál es la diferencia entre uno y el otro. Ya se los expliqué, pero parece que no lo están logrando conceptualizar porque no están viendo la magnitud en la cual se trabaja o se opera, ¿no?, los datos en el proceso de programación. Hay un proceso dentro del proceso de compilación, ¿no?, de asignación de métodos, asignación de variables, asignación de espacios de datos y otras cosas más que forman parte de la programación. Y eso es lo que ustedes tienen que conceptualizar bien para saber qué es lo que está sucediendo con un dato y el otro. Cuando yo hablo de estático, jóvenes, estoy hablando que no necesito instanciar, no necesito utilizar un método para modificar un atributo. Simplemente lo modifico el atributo como si fuese una variable de asignación. Eso es ser estático. Cuando yo defino un vector, el vector yo no lo instancio, simplemente asigno valores a la estructura, ¿cierto? ¿Por qué le asigno valores? Porque ya está separado dentro de la memoria y porque yo puedo operar dentro de ella de forma directa. ¿Por qué en una implementación de lista no le asigno valores a la lista de forma directa? Porque necesito instanciar ese objeto, necesito que ese objeto suba a memoria y necesito ir cargándole periódicamente los valores para que éste comience a crecer, ¿no? Entonces esas son las diferencias entre uno y el otro. Espero que lo entiendan con el tiempo y comencemos a trabajarlo de esa manera. Ahora, opiniones, quiero saber. ¿Qué opinan de implementar cosas de esta manera o implementarlo simplemente como en la mayoría de los códigos? ¿No? Simplemente hacer lo básico, colocar las variables, dejarlas libres, ¿no? Insertarla, modificarla directamente desde cualquier método. ¿Cuál es la diferencia de uno y otro, Alejandra? O Alexander, que son los que están participando. ¿Qué creen? O también Luisinho. Pues me parece bueno porque prácticamente cuando codificaba no ponía tampoco lo que es la implementación de este código, como por ejemplo comentar los códigos, incluso comentar las variables, comentar las funciones. Uh-huh. ¿Cuál es el beneficio que estás viendo con esto? ¿Tiene algún beneficio? Es como decía tu compañero, es más moroso. Haces lo que lo útil. Sí lo veo más beneficioso en el sentido de que, por ejemplo, debemos documentar. Generalmente he visto que nuestra área es documentar. Si no documentamos, otros no lo va a poder, utilizar o implementar en su código. ¿Ya? ¿Otra opinión, Alexandra, Alexander? Bueno, más que todo es un reto, ¿no? Poder programar de esta forma. Claro que se ve un poco más complicado, pero al final de cuentas, haciéndolo de esta forma nos ahorraríamos métodos o funciones, ¿no? Por ejemplo, al calcular el nivel o calcular la altura directamente ya en el nodo. Y también, bueno, documentarlo es un beneficio, ¿no? Porque así nosotros entendemos también qué es lo que estamos haciendo, porque a veces hacemos algo y no sabemos a qué nos referíamos, ¿no? Otra vez al volver a ver nuestro código. Y así, bueno, vamos a tener por pasos qué es lo que estamos haciendo y si queremos cambiarlo, podemos tener algo claro. ¿Ya? ¿Alguien más? Bueno, a mí me llamó la atención mucho esa parte de que le pone más cosas a la hora de hacer la estructura, como los niveles y todo eso, porque es como lo veo, ¿no? Como el concepto de recursivo, digamos, ¿no? Piensa más y vas a hacer menos, digamos, ¿no? Algo así, digamos, ¿no? Porque le estás como
una vez poniendo las alturas ya no vamos a necesitar los métodos que vamos a, o nuevas funciones, digamos, directamente lo vamos a tener todo a la mano, digamos, para sacar rápido los resultados que vamos a querer, porque son los que más utilizamos, altura, anchura, la cantidad de datos, así que sería más interesante verlo. ¿Ya? ¿Alguien más? Esa es la idea de estandarizar y de los estilos de código. ¿Por qué es importante hacerlo? ¿No? Por lo que ustedes están comentando, jóvenes. No se olviden que ustedes no son solos, ¿no? Y tampoco se olviden que cuando ustedes desarrollen algo en algún momento van a querer vender eso que desarrollaron, ¿no? Ese es el objetivo, si no, no estuviéramos estudiando, ¿no? Si estuviéramos estudiando simplemente para un beneficio propio, no creo que sea esa la situación, ¿no? Queremos en algún momento, ¿no? Beneficiarnos de la actividad que estamos haciendo. Y si llegara a eso, jóvenes, me van a vender ustedes ese código, a mí, digamos, como cliente. Y yo como cliente voy a necesitar saber qué es lo que ustedes hicieron. Y si ustedes no documentan, ¿no? Y no trabajan sobre estándares internacionales de codificación, cuando yo vaya y lo vea su código fuente, voy a decir, pucha, ¿qué hicieron? No entiendo, ¿no? ¿Por qué me definió, por ejemplo, dentro de los estilos de código, hay cómo se tienen que nombrar las variables, ¿no? Y no sé si han visto por ahí, me gustaría mostrarle algún código, voy a ver por ahí, ahí eso me ha faltado. Ustedes búsquenlo en internet, códigos, ¿qué le llaman a esto? Hay un chiste sobre eso, se les denomina códigos, ¿qué fue? Se me ha ido ahorita el nombre, pero búsquenlo los códigos donde tienen variables, por ejemplo, yo tenía un compañero, ¿no? Que a todas sus variables le ponía ejemplos, ¿no? Ejemplo 1, ejemplo 2, ejemplo 3, ¿no? O hay algunos que utilizan auxiliar 1, auxiliar 2, ¿no? O las primeras siglas que se acuerdan por ahí, ¿no? FT1, ¿no? RJ4, y comienzan a colocar una serie de parámetros sin sentido, ¿no? O nombres sin sentido. No sé si se han topado por ahí con algunos que programan de ese estilo. Yo he conocido muchos, ¿no? Entonces, cuando vos vas y ves su código, mira, ¿no? Oscarito 23, digamos, ¿no? El parámetro. Oscarito 23 es igual a una función XY dividido entre 2. Y más allá, Oscarito 25, Oscarito 27. Y te das cuenta y comenzás a mirar y decir, ¿qué es esto? Pues, ¿no? Un cuento, ¿qué es? Pues, ¿no? Un chiste, digamos, ¿no? ¿Qué estás programando, digamos, ¿no? ¿Qué estás definiendo? Si no lo haces en base a eso, el que mire tu código se te va a reír, que fue lo que me sucedió una vez, mis primeros pininos en empresas grandes de desarrollo, ¿no? Llego, me contratan y llego directamente a ser parte de un team de desarrollo. Bueno, agarran, me entregan y tenemos la primera reunión y no les dio tiempo, parece, en ese momento de entregarme los manuales. Bueno, y yo empecé, me dieron unas cosas para que yo mire, comencé a mirar esas cosas y comencé a desarrollar, ¿no? Algunos algoritmos. Cuando viene el líder de programación, viene, lo ve mi algoritmo, me dice, ¿y por qué estás vos codificando, no? Acá, ¿quién te dio autorización de hacerlo, digamos, ¿no? Y yo lo había visto el código, ya sabía más o menos la idea de lo que se estaba trabajando, porque había conversado con unos amigos, pero me salté el proceso. Me salté el proceso de cómo se comienza a hacer y elaborar código, ¿no? Y me dijo, no, tú estás recién ingresando, toma. Oh, me puso 2 manuales, el manual de estandarización y el manual de procedimiento. Me dice, primero léetelo todo esto y después ya vamos a hablar de qué cosa vas a implementar.
y lo quedé mirando ahí, ¿no? Con vergüenza, ¿no? Pucha, mierda, ¿no? ¿Qué habrá dicho de mí, digamos, ¿no? Esa persona? Entonces comencé a leer, comencé a investigar, a saber un poco más, porque ya no quería pasar vergüenza, y comencé a aprender la utilidad que tenía, ¿no? El proceso de documentación y el proceso de estandarización. Entonces, jóvenes, se lo sugiero, no es algo, como le digo, que me voy a obligar a hacer, pero sí es algo importante que deberían tomarlo en cuenta. Luego vamos a ver el proceso de las excepciones y todo lo demás, que no es parte, si se dan cuenta, todo esto que le estoy diciendo no es parte de una estructura de datos, pero sí es parte de poder codificar y desarrollar código como se debe hacer. ¿Ok? Entonces, tómenlo en cuenta, esa es la idea. Y trabajo siguiente. No nos vamos a detener, vamos a seguir adelante. Nunca vuelvan para atrás, siempre vayan para adelante, dice, ¿no? Como dice la frase de los cubanos, dice, no, ¿cómo es? Mirar atrás solamente para tomar impulso, dice, ¿no? Los cubanos. Esa es una frase célebre de ellos. Entonces, solamente hagan eso, miren para atrás, dice, para tomar impulso, no para quedarse. ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá, jóvenes? Seguir implementando. Si no lo hicieron de esta manera, comiencenlo a hacer. ¿Ya? He visto ahí a Alejandra que no ha documentado, documente. Póngase las pilas y comience a hacer las cosas como se tienen que hacer. Lo demás, lo mismo. ¿Sí? No lo hagamos, no lo conozcamos por bonito, sino utilicémoslo. ¿Ya? Eso es lo más importante. Y ahí van a ir aprendiendo. ¿Qué más? Implementenme la clase, así como la implementó Alejandra. Ya comiencen a definir métodos. Conmigo vamos a tener la siguiente, una clase que vamos a hablar sobre los métodos de inserción, sobre los métodos de búsqueda, pero si ustedes quieren ir adelantando, vayan haciéndolo. No hay ningún problema. Mientras, siempre y cuando entiendan, ¿no?, lo que están haciendo. Eso ya lo vamos a repasar conmigo, les voy a mostrar un poquito cómo funciona, cositas y parametrizaciones que se tienen que tomar en cuenta, ¿no? Cosas por ese tipo. Pero sigamos avanzando. La tiene la plataforma para seguir avanzando. Lean, fíjense, hay un video que yo hablo sobre eso. Entonces ya lo pueden utilizar como impulso para seguir trabajando. La siguiente clase, jóvenes, quiero ver ya cosas implementadas, ¿no? De mejor manera. Y ya les voy a dar tarea la siguiente vez para ver qué métodos vamos a ir implementando. ¿Bien? Si no hay más dudas, jóvenes, hasta aquí es. Y nos vamos a ver la siguiente clase. ¿Qué me dicen? ¿No hay dudas? ¿Sugerencias? ¿Observaciones? No, de ¿Ninguna? mi parte no. Ingeniero, Ujú. la tarea entonces sería investigar métodos de inserción y de búsqueda. No, vayan desarrollando su código hasta donde hemos quedado, hasta la implementación de una clase de árbol. Vayan investigando, si ustedes quieren, el método de inserción, eliminación, hay un montón de métodos que hay. Pero lo que yo quiero es que su estructura ya esté implementada, documentada, y ya conmigo vamos a ver estos métodos desde un punto de vista explicativo solamente, ¿no? De la lógica de cómo funciona. La implementación la van a hacer ustedes. Generalmente, muy pocas veces yo hago implementaciones. ¿Por qué? Porque no me gusta hacerle las cosas a los estudiantes porque es una mala práctica, ¿sí? Me gusta que ustedes hagan por su cuenta. Entonces, vayan viendo y aprendiendo cómo funciona y lo van a consolidar eso conmigo, ¿sí? Por ahí tengan alguna observación al momento de implementar el método de adicionar, el método de eliminar, el método de buscar, el método de balancear, el método de podar. Hay muchos métodos que forman parte de la clase árbol. Vayan implementando lo básico, ¿no? Los getter y setter, lo básico de altura, nivel, ¿no? Y cosas por el estilo. Vayan implementándolo, lo que necesiten, todos los métodos que ustedes vean necesario tenerlo, implementenlo.
¿Ok? Y en la siguiente clase nos vamos a comenzar a ver estos métodos ya conmigo, ¿ya? Esa sería la idea. Avancen a su ritmo y muéstrenme en la siguiente clase que avanzaron. ¿Ok? Bien, jóvenes, no es más. Nos vemos la siguiente. Chau, chau. Gracias, ingeniero. Hasta luego.